Estad siempre gozosos, orad sin cesar, dar gracias en todo, porque esta es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús. No apaguéis al Espíritu. Jehová es mi fortaleza y mi escudo, en Él confió mi corazón y fui ayudado, por lo que se gozó mi corazón y con mi cántico le alabaré. Aclamad a Jehová, porque Él es bueno, porque su misericordia es eterna. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. Así que, recibiendo nosotros un reino inconmovible, tengamos gratitud, y mediante ella sirvamos a Dios, agradándole con temor y reverencia. Alaben la misericordia de Jehová y sus maravillas para con los hijos de los hombres. Ofrezcan sacrificios de alabanza y publiquen sus obras con júbilo. Entrad por sus puertas con acción de gracias, por sus atrios con alabanza, alabadle. Bendecid su nombre, porque Jehová es bueno, para siempre es su misericordia y su verdad por todas las generaciones. Por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios, en toda oración y ruego, con acción de gracias. Y todo lo que hacéis, sea de palabra o de hecho, hacedlo todo en el nombre del Señor Jesús, dando gracias a Dios Padre por medio de Él, fortalecidos con todo poder, conforme a la potencia de su gloria, para toda paciencia y longanimidad, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados. Hablando entre vosotros con salmos, con himnos y cánticos espirituales, cantando y alabando al Señor en vuestros corazones, dando siempre gracias por todo al Dios y Padre, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. El que sacrifica alabanza me honrará, y al que ordenare su camino, le mostraré la salvación de Dios. Perseverad en la oración, velando en ella con acción de gracias. A ti, oh Dios de mis padres, te doy gracias y te alabo, porque me has dado sabiduría y fuerza, y ahora me has revelado lo que te pedimos, pues nos has dado a conocer el asunto del rey. Que Dios les bendiga, amadas hermanas. Les saluda su hermana Raquel de Vega en este nuevo año 2023, recordándoles que es el año del agradecimiento. Bienvenidas, mis hermanas, a este nuevo ministerio de mujeres. Pasamos de mujer virtuosa a un nuevo nombre del ministerio porque el Señor nos dio ese sentimiento de que teníamos que hacer algo más diferente, algo más enfocado al poder de nuestro Señor. Y en este caso, el nuevo ministerio renace como Ministerio de Mujeres Shama, que significa Dios está allí. Bueno, mis hermanas, un saludo a todas ustedes que ya se han conectado, que se están conectando, tanto de la parte de Centroamérica, Sudamérica y partes de Cuba, por no decir también todos nuestros amigos latinoamericanos. Bueno, gracias nuevamente por estar conectadas con nosotras. Hoy en esta noche vamos a hablar de algo muy importante y es algo que tenemos que hacer cada una de nosotras. Y esperamos que la palabra del Señor llegue a cada uno de sus hogares y que el Señor pueda manifestarse en sus vidas. Así que, mis hermanas,
En este nuevo ministerio, o la renovación del ministerio de mujeres, de mujer virtuosa a ministerio de mujeres, Shammah, Dios está allí, vamos a hacer no solamente un cambio de nombre, sino también un cambio para nosotras mismas. Nosotras tenemos que cambiar. Por eso mismo, mis hermanas, el tema que voy a compartirles esta noche es un cambio de 180 grados en Cristo. Ustedes se van a preguntar, bueno, hermana, que no son 360 grados, ¿no? 360 grados son si queremos regresar al mismo lugar, pero no queremos hacer eso. ¿O sí? Yo creo que no. Pues como les comentaba, mis hermanas, muchas veces necesitamos dar ese cambio de 180 grados en nuestras vidas. Esto implica un cambio radical de pensamiento y comportamiento. Pero, ¿cómo podemos lograr esto? La respuesta es muy sencilla y muy simple: en Cristo. La Biblia, mis hermanas, nos muestra que podemos tener una transformación completa en Él. Y hoy quiero compartirlo con ustedes, cómo podemos realizar un cambio genuino en Jesús. Quiero iniciar este tema, mis hermanas, haciéndonos esta pregunta. ¿Basta solo con aceptar a Cristo en nuestro corazón sin cambiar nuestra forma de ser? La respuesta es no, claro que no. Sino que debemos entender que al momento de aceptar a Jesús en nuestro corazón, significa que somos nuevas criaturas, que nuestra vida le pertenece a Cristo. Por ende, lo que éramos antes, ya no somos más. Debemos ser diferentes, reflejar a Jesús en nuestras vidas. Es parte del testimonio que tenemos que hacer, para que las demás todas las personas que nos rodean vean ese cambio genuino, ese cambio que solamente Jesús puede hacer en nuestras vidas. Abra su Biblia o encienda su Biblia, conéctese a su Biblia y nos vamos a ir a 2 de Corintios capítulo 13, versículo 5. 2 de Corintios capítulo 13, versículo 5. Si lo tenemos todas, vamos a decir amén ahí donde ustedes se encuentren o lo pueden escribir en este en vivo. Dice la palabra del Señor en el nombre del Padre, del Hijo y su Santo Espíritu. Examinaos a vosotros mismos si estáis en la fe. Probaos a vosotros mismos. ¿O no os conocéis a vosotros mismos que Jesucristo está en vosotros, a menos que estéis reprobados? Vamos a analizar este versículo porque es muy importante que lo comprendamos. Y vamos con el tema que es un cambio de 180 grados. Se lo recuerdo, un cambio de 180 grados en Cristo. ¿Qué es lo que quiere decir el Señor en su palabra? Y es muy simple, mis hermanas, es que tenemos que autoexaminarnos. ¿Y cómo es eso? Me va a preguntar usted. Bueno, simple y sencillamente analizar si tenemos los frutos del Espíritu Santo. ¿Y cuáles son estos? Usted lo puede leer en su Biblia en Gálatas capítulo 5, versículo 22 al 23. Gálatas capítulo 5, 22 al 23. Y dice de la siguiente manera: mas los frutos del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Y usted se hace este autoexamen y se analiza con los frutos del Espíritu, porque nosotros tenemos que dar fruto, dice la palabra del Señor, ¿verdad? Y lo vamos a ver más adelante. Ahora, con este autoexamen, ¿qué hacemos? Ok, tengo amor, y se analiza, y si usted siente que tiene amor, ok, voy bien, excelente. Luego, me gozo. He tenido dificultades, pero a pesar de todo sé que Dios tiene un plan para mí. Ok, pasamos en el segundo listado. Vamos con el otro. ¿Tengo paz? Sí, tengo paz, ok. Tenemos paz, muy bien. Paciencia. Ok, y vamos con todos. Pero si nos hace falta 1 o 2 o 3 frutos del Espíritu, mis hermanas, ahí se enciende esa campanita.
ahí suena esa campanita, se enciende la luz roja en la cual tenemos que examinar, tenemos que evaluarnos qué está pasando, por qué esto es tan importante en nuestras vidas. Es importante, primero, porque si somos nuevas criaturas, ya somos hijas de Dios al haber aceptado a Jesús en nuestro corazón, ese cambio tiene que existir para que todos vean el poder del Señor en nuestras vidas con nuestro cambio. Pero si nosotros al hacernos el autoexamen se enciende esa luz roja que nos indica, hay algo que no nos está dejando avanzar, ¿qué será? ¿Por qué no podemos obtener o por qué no podemos avanzar al siguiente fruto del Espíritu? Todo tiene un orden, mis hermanas. ¿Pero qué será? En el versículo se menciona lo siguiente, y es algo muy duro. A menos que estéis reprobados. Y esto lo vemos nuevamente en 2 Corintios, capítulo 13, versículo 5. Aquí hay puntos o aquí hay palabras clave que tenemos que tener en mente. Escuche muy bien. Examinaos a vosotros mismos si estáis en la fe. Probaos a vosotros mismos. ¿O no os conocéis a vosotros mismos que Jesús está en vosotros? A menos que estéis reprobados. Aquí hay 4 palabras clave. Examinarnos, estar en la fe, probarnos a nosotros mismos y el estar reprobado. Aquí es muy interesante, muy explícito lo que nos quiere decir el Señor. Es más claro que la horchata lo que nos quiere decir el Señor. Esto quiere decir, si nosotras andamos en pecado, sé que esto es muy difícil, mis hermanas, pero tenemos que hablarlo, porque si yo no lo hablo, lo van a hablar las piedras. Es muy difícil, yo lo sé, pero es esencial que pasemos estas situaciones difíciles para madurar en el Espíritu y crecer y avanzar, para ayudar a otros a que avancen también. No solamente vamos a ver por nosotras mismas, claro, la salvación es personal, pero también los demás que están naciendo en la fe necesitan un soporte, necesitan ese soporte de saber la palabra del Señor, comprenderla, qué significa estar en una nueva vida en Cristo. Entonces, si queremos tener ese avance, tenemos que identificar que lo que en esta autoevaluación no nos permite completar toda la checklist o checar toda la lista de los frutos del Espíritu, eso que nos atasca en ese punto, es porque estamos en pecado. Ay, mis hermanos, es difícil hablar del pecado, ¿saben? Pero quiero que entiendan algo acerca del pecado. Entiéndase al pecado como una enfermedad. Y que si no reconocemos que andamos en pecado, no podremos hacer la voluntad del Señor. ¿Y cuál es la voluntad del Señor para nuestras vidas? Cada una tiene un objetivo en esta tierra. Pero en general, todos los hijos de Dios tenemos una comisión. ¿Cuál es? Predicar la palabra del Señor, lo que se hace en este momento. Pero ya el cómo lo voy a hacer, ya es algo que el Señor tiene con cada una de ustedes. No sé para qué ministerio las ha llamado el Señor, pero debemos de prepararnos. Y debemos de estar conscientes que si nosotras no estamos con la vista al Señor, vamos a fallar. Y no vamos a hacer la voluntad del Señor, porque les menciono, el pecado es una enfermedad. Y nos duerme tanto que no sabemos identificar la raíz, ¿saben? Y eso es lo complicado. Tenemos que arrancar de raíz eso que nos atasca, de quedarnos ahí y no avancemos para tener ese cambio genuino en el Señor. Estamos cerca, mis hermanas, pero hay que cortar de raíz aquello que nos hace daño y no sabemos que nos hace daño, pero nos hace daño. Ay, mis hermanas, tenemos que reconocer que andamos en pecado. No vamos a poder hacer la voluntad del Señor. Nuevamente se lo repito, es que es muy importante que se lo mencione. El objetivo de
por el cual el Señor nos ha creado es para que podamos vivir en plenitud junto con el Señor. Por ello, mis hermanos, mis hermanas, quiero compartir con ustedes estos puntos muy importantes para que podamos hacer ese giro de 180 grados en Cristo. Nuevamente, no son 360 grados, porque volveríamos al mismo lugar y no debe de ser así. Así que yo le invito a que agarre un lápiz y papel y anote estos puntos importantes, porque son puntos vitales para las hijas del Señor. Si le queremos servir a nuestro Dios, si estamos en agradecimiento al Señor. Por eso ese es el año del agradecimiento. Uno de ellos es, si estamos agradecidas con el Señor, honremos su santo nombre. Como primer punto quiero compartirles es reconocer la necesidad del cambio. Reconocer la necesidad del cambio. Hace unos meses o hace unos años, por mencionarlo, leí acerca de las etapas de la tristeza, de la depresión. O bueno, para todo hay etapas. Pero leí algo muy importante, muy interesante, y decía esto: lo primero que hay que hacer para cambiar o quitar nuestro dolor, nuestra depresión o lo que lleguemos a sentir, en este caso una etapa de duelo, por ejemplo, debemos reconocer que estamos mal. Uy, es difícil, es muy difícil. ¿Sabe por qué? Y le voy a comentar un testimonio acerca de su servidora. Yo pensaba que yo estaba bien con mi comportamiento, que las cosas que hacía estaban bien, pero vino alguien y me dijo, no son correctas tus actitudes, porque tú lo puedes ver natural, porque nadie te dijo que estabas mal, pero hoy yo te digo que tienes que cambiar esa parte de ti, porque eso está arruinando el ambiente para todos. Y yo no tenía ni idea. Entonces, lo primero que tenía que hacer es plantearme bien y decirme a mí en el espejo, Raquel, necesitas cambiar porque no está bien. Necesitas un cambio porque no estás avanzando. ¿Qué dice en Romanos 12:2? Acompáñenme a Romanos 12:2. Dice la palabra del Señor. No os conforméis a este siglo, sino transformados por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Nuevamente lo vamos a leer. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la voluntad de Dios, agradable y perfecta. Algo muy claro, mis hermanas, es que el enemigo busca alejarnos del camino del Señor. ¿Y cómo lo hace? Donde más nos duele, o donde más nos ataca normalmente, siempre nos ataca. En ponernos esos pensamientos o esos espíritus de contradicción o de intimidación. Créanme, sí existe. Sí existe. Y es por ello que se cambió el nombre de este ministerio de mujeres. Ya no se va a llamar Mujer Virtuosa, olvídeselo, porque mujeres virtuosas somos todas. Pero teníamos que crear, y el Señor nos dio ese sentimiento de cambiar algo para hacerlo para Él. Y de ahí vino mi corazón, Shama, Dios está allí, Shama. Y hubo un momento en el cual yo me estanqué y dije, no, es que tengo tantas obligaciones en mi casa, en mi trabajo, en mi matrimonio, con responsabilidades, mejor dicho. Y me estaba así, me alejé un poco. Me durmió. Y cuando yo me quería activar, venía eso de, no, es que no puedes. Tenés que descansar, es que descansar, mereces descansar.
O no, es que ya no puedes hacer esto porque no te queda tiempo, tienes otras cosas que hacer. O no, es que tú no sos para predicar, el Señor no te llamó para predicar. ¿Qué estás haciendo si no sabes nada? Ni siquiera has terminado de estudiar teología. ¿Qué te pasa? No me sentía digna. Pero esos son espíritus de contradicción o de intimidación. Y otro ejemplo es cuando nos ponemos a pensar: no quiero ir a la iglesia porque no me siento digna de estar en la presencia del Señor. O me avergüenza de buscar de Dios porque he pecado. Mis hermanas, esos son pensamientos que el enemigo pone para que no busquemos del Señor. Y lo que debemos de hacer es reconocer que necesitamos un cambio, dejar los caminos del mundo y encaminarnos hacia Dios. Si vienen esos pensamientos, ay, no, es que no tengo tiempo, es que estoy cansada, es que me siento enferma, más cuando tenemos que servir a Dios. No, reprenda en el nombre de Jesús. No, yo reprendo en el nombre de Jesús y yo voy porque voy. Yo voy porque voy. Si yo quiero ser una mujer de cambio, tengo que ir, lo voy a hacer. No va a haber nadie que nos vaya a parar. ¿Por qué? Porque necesitamos reconocer que debemos cambiar para que esos pensamientos no se entrometan en nuestro servicio al Señor en agradecimiento. Punto número 2. Arrepentirnos de nuestros pecados. Esto lo vamos a leer en Hechos capítulo 3, versículo 19. Hechos capítulo 3, versículo 19. Así que arrepentíos y convertíos para que sean borrados vuestros pecados, para que vengan a la presencia del Señor tiempos de refrigerio. Para cambiar, mis hermanas, ese es el segundo punto. Debemos arrepentirnos de nuestros pecados. De nada nos sirve reconocer y decir: es cierto, tengo que cambiar, necesito cambiar. Señor, ayúdame a cambiar. No podemos hacer eso si no hacemos el siguiente paso, que es arrepentirnos de nuestros pecados, hablar con el Señor, pedirle perdón, para que podamos buscar la conversión. Debemos alejarnos de los malos hábitos y comportamientos que nos han mantenido alejadas de Dios. Debemos aceptar nuestro pecado y pedirle perdón al Señor. Y si usted siente, mi hermana, en este momento que se ha alejado del Señor, yo le invito a que invite al Señor a su corazón nuevamente, a que lo haga de verdad, a que lo haga consciente de que primero necesita un cambio, segundo se arrepiente de su pecado, para que el Señor haga cosas nuevas en su vida, nuevas en usted. Dios le va a abrir los brazos, mis hermanos. Va a sanar esas heridas que por mucho tiempo pudieron estar ahí, y sobre todo va a cuidar su corazón, pues a cada una nos ha llamado para glorificar el nombre del Señor. Reconozcamos que necesitamos del Señor, porque sin Dios nada podemos hacer. Y eso lo dice en Juan 15:5, y dice: yo soy la vid y vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, éste llevará mucho fruto, porque separados de mí nada podéis hacer. Aquí tenemos dos cosas muy importantes. Se recuerda que hablábamos de los frutos del Espíritu, como nos teníamos que autoexaminar cuando hablábamos en 2 Corintios 13:5. Aquí estamos unidos. El Señor es la vid y nosotros somos los pámpanos. Si nosotros permanecemos en Dios y Dios permanece en nosotros, vamos a llevar los frutos. ¿Cuáles frutos? Los frutos del Espíritu Santo de Dios. Amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley, dice el Señor. Me lleva al punto número 3, creer en Jesucristo. Muy bien. Ya reconocimos que necesitamos un cambio, y ya nos arrepentimos al Señor por nuestros pecados. Entonces el tercer punto es creer en Jesucristo. Creer en Jesucristo es el tercer punto. Vámonos a leer a Juan capítulo 3 versículo 16. Juan 3:16. Y este versículo
nos lo ponemos de pe a pa. Y dice, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Creer en Jesucristo, amadas hermanas, Ministerio de Mujeres Shammah, Dios está allí. Creer en Jesucristo es la clave para el cambio que estamos buscando para nuestra vida. Debemos confiar en Él como nuestro Señor y Salvador y permitir que Él guíe nuestras vidas. Si bien es cierto, mis hermanas, los cambios son duros, yo lo mencionaba al principio de este mensaje, y son muy difíciles, pues estábamos acostumbradas a vivir con ello. Pero Dios en su eterna misericordia nos recuerda cómo su amor vino a cambiar nuestro destino. Vino a morir por nuestros pecados y nos vino a salvar. Nuevamente confiemos en nuestro Padre, pues Él busca nuestro bienestar para que podamos estar junto a Él. Nos lleva al punto número 4. Y ese es el último punto, renovación de la mente. Muy bien, repito nuevamente los pasos que tenemos que hacer para tener un cambio de 180 grados en Cristo. Y lo primero era saber o reconocer que necesitamos un cambio. Segundo, arrepentirnos de nuestros pecados con el Señor. Tercero, creer en Jesucristo. Y cuarto, la renovación de la mente. ¿Qué quiere decir esto, hermana Raquel? Bueno, se los explico. Para eso quiero que me acompañen a Efesios capítulo 4, 22 al 23. Efesios capítulo 4, 22 al 23. Y dice el Señor en su palabra: en cuanto a la pasada manera de vivir, despojados del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos, y renovaos en el espíritu de vuestra mente. Mis hermanas, para experimentar un cambio verdadero, debemos permitir que Dios renueve nuestra mente. Debemos dejar de pensar como lo hace el mundo y comenzar a pensar como Dios. ¿Qué haría Dios? Esto nos va a permitir ver la vida desde una perspectiva muy diferente y vivir según la voluntad de nuestro Señor Jesucristo. Tenemos que dejar a un lado esos pensamientos negativos, los malos hábitos o comportamientos que no van con una hija de Dios. Pues tenemos que predicar con el ejemplo de Dios, que Dios está en nuestras vidas, y verán un cambio en su interior de vivir bajo la voluntad de nuestro Señor Jesucristo, mis hermanos. Y es muy importante que podamos hacer ese cambio, porque, como les menciono, si no cambiamos nuestros hábitos, nuestros comportamientos, nuestros pensamientos negativos, entonces vamos a estar contaminando a los demás, contaminando a nuestra familia, contaminando a nuestros hijos, a nuestros esposos. Si no nos convertimos, si no cambiamos, entonces no nos va a ir bien, mis hermanas, porque sin el Señor no podemos hacer nada. Necesitamos avanzar para que el Señor nos utilice y nos bendiga. En conclusión, mis hermanas, un cambio de 180 grados no es fácil. Fácil es pronunciarlo, pero no es fácil. Sé que es muy difícil, porque cambiar nuestras costumbres y hábitos bien arraigados es muy difícil y es doloroso, pero es posible en Cristo, ¿sabía usted? Claro que lo sabe. Para eso debemos reconocer la necesidad del cambio, nuevamente, arrepentirnos de nuestros pecados, creer en Jesucristo y permitir que Dios renueve nuestra mente. Si hacemos esto, mis hermanas, vamos a experimentar una transformación completa en Él y vamos a vivir una vida plena. Y vamos a tener esa plenitud de gozo de vivir con nuestro Señor Jesucristo. Y recordarles cuál es el propósito, cuál es el objetivo por el cual fuimos creadas. ¿Recuerdan eso? Es para que estemos con nuestro Señor Jesucristo y vivir en plenitud de gozo con Él.
Así que mis hermanas, recordemos estos 4 pasos para poder realizar ese cambio con la ayuda de nuestro Señor Jesucristo. Recuerda que son 4. El primero, reconocer que debemos cambiar, arrepentirnos de nuestro pecado, creer en Jesucristo y tener esa renovación de mente. Si usted, hermana, al escuchar este mensaje, se estuvo haciendo ese autoexamen y no siente paz en su corazón, por cualquier cosa que usted haya denotado en ese autoexamen, le ha hecho falta algún fruto del Espíritu, yo le invito a que acepte a nuestro Señor Jesucristo, pues Él nos ama tanto que nos ayuda a cambiar todas nuestras malas costumbres, que quieras o no, afecta a los que habitan en nuestro hogar, inclusive en donde servimos en la iglesia. Así que mis hermanas, yo esta noche quiero orar con ustedes y por ustedes, para que el Señor haga su obra en cada una de nosotras y nos encamine en esta nueva aventura, en este nuevo ministerio de mujeres. Shammah, Dios está allí, para que sea el Señor quien se mueva en nuestras vidas y podamos avanzar, podamos ser ese instrumento para el Señor y agradarle solamente a Él. Le invito a que cierre sus ojos, vamos a orar. Vamos a orar al Señor. Padre bendito, gracias te damos, Señor Jesús, por esta noche. Gracias te doy por cada una de mis hermanas conectadas, Señor. Por mis hermanas que van a ver nuevamente este mensaje, Señor. Que este mensaje no solamente caiga en saco roto, Señor, sino que caiga en tierra fértil, Señor, para que esos frutos del Espíritu puedan renovarse, puedan ser cortados y salgan nuevas ramitas, Señor, y nazcan frutos abundantes, deliciosos, Señor, grandes, para tu gloria y honra, Padre bendito. Te pedimos esta noche, Señor, que toques el corazón de cada una de mis hermanas. Si hay un cambio que deban realizar, Señor, tú conoces, Señor. Tú conoces el corazón de cada una de mis hermanas, Padre. Ayúdanos, Señor, a este renovado ministerio de mujeres. Shammah, Dios está allí. Quédate con nosotras, Señor. Quédate con nosotras, Padre, y haz tu obra en nosotras. Haz tu obra en mí, Padre bendito. Utilízanos, Señor. Utilízanos, llénanos de tu Espíritu Santo, Señor, porque estamos hambrientas de conocer de ti, porque queremos hacer tu voluntad, queremos hacer las cosas bien, Señor, y reconocemos que solo podemos hacer eso si tú estás con nosotras, porque somos tus pámpanos, Señor, y nos queremos mantener contigo para que tú te mantengas con nosotras, Señor Jesús. Gracias te damos nuevamente por esta noche, Señor. Bendice a cada una de mis hermanas y guárdanos siempre a donde vayamos, Señor, a donde nos guíes, Padre bendito. En tu nombre oramos, Señor Jesús. Amén y amén. Bueno, mis hermanas, las invito todos los jueves a las 7 de la noche a los servicios de Ministerio de Mujeres Shammah. Dios está ahí. Que Dios me les bendiga. Recuerden que tenemos servicios los lunes, martes, miércoles, los jueves, y recuerde que este domingo tenemos nuestro primer servicio dominical online. Así que Dios me las bendiga y nos vemos próximamente. Si has escuchado este mensaje y ha tocado tu corazón y quieres formar parte de esta gran familia, repite esta oración. Señor Jesús, te necesito. Gracias por morir en la cruz para pagar por mis pecados. Te pido perdón y te recibo hoy como mi Señor y Salvador. Gracias por darme el regalo de la vida eterna. Deseo cambiar y vivir una nueva vida contigo como mi Señor y Salvador. Escribe mi nombre en el libro de la vida y prometo serte fiel y justo. Gracias, Señor Jesús. Amén.
Bienvenido a tu nueva familia de Misión Cristiana Jehová al Mundo. Si nos quieres contactar, búscanos en nuestras redes sociales que aparecen a continuación o escríbenos a nuestro número de WhatsApp. Que Dios te bendiga.